Así que, bueno, eso, respecto de la materia, no sé cómo van, cómo les fue la prueba, si es que revisaron la prueba, o sea, no le han dado las notas, pero si es que revisaron así como los ejercicios, siento que me fue bien, ya bacán. El profesor Luis le subió ¿cómo se llama? Las soluciones de los ejercicios. No sé si lo vieron. Igual podemos conversarlo acá si hay algo que no entendió o no sé. Algo por el estilo, algo que quiera revisar. Eso respecto a la prueba. ¿M? Bacán en todo caso que le ha ido bien porque más encima era en grupo, entonces como que tienen la facilidad de como de poder preguntarse entre los integrantes, así como esto no me salió, pero podemos conversarlo. Eso está bueno. Podríamos hacer los ejercicios de la página 2 de la semana 5. A ver, déjame revisar. Sí, porque eso mismo, tengo entendido que con el profesor vieron, ¿cómo se llama? Divisibilidad. Ya empezaron, ¿no? Divisibilidad. Lo último que uno ve, claro, precisamente antes de divisibilidad, lo último es como la relación de orden, cómo se ordenan los números enteros. Y después, claro, pasas a divisibilidad. Y pucha, yo no sé qué han visto exactamente en divisibilidad, pero me imagino que vieron así como la definición, algunas propiedades y el tema del máximo común divisor, ¿o no? ¿Vieron el máximo común divisor? ¿Vieron eso? ¿Sí? Ya, bueno. Súper. Entonces podemos hacer ejercicios de máximo común divisor. A ver, espérame, que estoy buscando la unidad 5 precisamente. ¿Dónde tengo la unidad 5? Ah, aquí la tengo ya. O sea, es unidad 2, perdón, semana 5. Vimos definición, propiedad del algoritmo de Euclides. Claro, 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 claro. Sí, lo que pasa es que precisamente cuando uno estudia estas cosas, bueno, es que lo que pasa es que la divisibilidad tiene muchas, muchas propiedades, muchas, muchas, muchas cosas, ¿ya? Tiene muchas cosas. Entonces uno empieza a estudiarlo de a poco. Por ejemplo, este primer teorema que es como grandote, que es el algoritmo de la división, ¿ya? El algoritmo de la división. Con este teoremazo, que es el algoritmo de la división, uno después trabaja otra cosa que se llama el algoritmo de Euclides. ¿Bien? Y ese algoritmo de Euclides sirve para varias cosas, pero una de las primeras aplicaciones que uno estudia es precisamente el máximo común divisor. Ya, de hecho, acá viene la definición del máximo común divisor. Se define como haber hecho bueno, el divisor más grande que divida comúnmente ambos. Ya, perfecto. Entonces, cuando me dijiste los ejercicios, te refieres a estos, ¿o no? Estos de acá, demostrar que si n es impar, entonces esto. ¿Estos ejercicios? Ya, perfecto. Son cuatro. Sí, también es importante que repasemos lo del máximo común divisor, ¿no? Para que entienda bien ese tema, o sea, igual es relevante ese tema. Entonces podemos ver algunos ejercicios de esto y otro par así como respecto al máximo común divisor y está bien, me parece que eso es suficiente. Ya, entonces veamos por ejemplo esta. Demostrar que si n es impar, entonces 8 divide a n cuadrado menos 1. Primer ejercicio. ¿Esto lo han podido ver? ¿Aún no lo hacen? Cuénteme. Si es que no sé si quizás ya lo pensaron antes o esta es la primera vez que lo ven. Y si es que entienden esta notación, cuando uno escribe así como 8, ¿cierto? 8 rayita n cuadrado menos 1. Esa rayita es divisibilidad, ¿no es cierto? Y se lee de izquierda a derecha así como el número divide al otro, ¿cierto? Se lee así. Cuando como el 4 divide al 8. No 8 divide a 4, ¿cierto? Porque el orden sí que importa en realidad.
Correcto. O sea, no exactamente lo que pusiste, no es eso, pero va por ahí la idea más o menos. Es como la mitad de eso que dijiste. Claro, ahí sí. Sí, donde la n es impar, no la x. ¿Sí? Eso, muy bien. Entonces veamos, pues, ¿cómo se demuestra esta cosa? Bueno, esto se puede hacer de varias formas, por inducción, sin inducción. Ahí se puede pensar de varias maneras. No sé cómo podrías intentar hacerlo tú. ¿Cómo lo harías tú? A ver, ¿qué idea se te ocurre? Piénselo. Por inducción, ya. Veámoslo por inducción entonces, me parece. Pizarrita. Entonces, de nuevo era n impar. Claro, un número entero, n es un número entero arbitrario, ¿o no? Esa era la hipótesis. Claro. Un número entero arbitrario, pero impar. Entonces, 8 divide a n cuadrado menos 1. Ya. Lo vamos a hacer entonces por inducción sobre n. ¿Cómo podemos hacer inducción sobre n? A ver. ¿Cómo podríamos hacer inducción sobre n? ¿Mm? Piensa en eso. Lo que pasa es que... No, ya, está bien. Primero, ¿qué es un número impar? Un número impar es un número que no es múltiplo de 2. Esa es la definición, ¿vale? Uno define un número par. La negación del número par se llama número impar, ¿no es cierto? Entonces, n es impar, cumple con esto. El 2 no divide al n. Eso es un número impar. ¿Mm? Esa notación del no divide, no sé si lo habían visto, pero la rayita es el palito de la división como tachado arriba. No divide. El 2 no divide a n. ¿Mm? Ya, perfecto. Esa es la notación de la no división. Eso es un número impar, ¿no es cierto? Ahora, uno de acá desprende que los números impares tienen esta forma, es de la forma 2k más 1, ¿sí? Pero eso no es obvio, en todo caso, no es algo inmediato. Que un número no divida a otro no tiene por qué implicar que n se puede escribir así como 2k más 1. ¿Ya? Eso es una conclusión que hay que demostrar también, para explicitar lo de los números impares. Bueno, pero esa es una discusión aparte. Porque lo que yo estaba preguntándole es, ¿cómo diablos uno hace inducción en esto? ¿Sí? No sé si lo entiende. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer inducción, tengo que partir con un primer elemento. Pero los enteros no tienen un primer elemento, po. Claro que no, po. No son acotados por abajo. ¿Mm? No como los naturales que comienzan en el 1, po. Los enteros no. Entonces, ¿cómo voy a hacer la inducción si no tengo un primer elemento? ¿Cachai? Esa es la discusión que quiero que piense. ¿Cómo se hace una inducción sobre Z entonces? O quizás no se puede hacer eso, no sé. No sé si lo vieron. ¿Solo puedo usar inducción para números naturales? Ya, esa es una muy buena pregunta que no sé si se lo han planteado con el profesor Luis. ¿Qué pasa si uno quiere hacer inducción en un conjunto que ya no son los naturales? ¿Mm? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Por ejemplo, en Z. Y claro, tiene que ver precisamente, muy relacionado con lo que dice Jürgen, con el principio del buen orden, el PBO. El principio del buen orden. Tiene que ver con eso. Pero lo que pasa es lo siguiente, quiero que entienda la idea. Cuando uno hace inducción, ¿cierto? Esta es como la versión general de la inducción, por así decir. Cuando uno hace la inducción, ¿cierto? Tú partes con un primer elemento y después tomas como la idea del sucesor, ¿cierto?
que si se cumple para uno, se tiene que cumplir para el sucesor. Ya, pues esta idea igual se puede como generalizar lo de la inducción un poquito, en un sentido básico, por ejemplo, para que lo entienda. ¿Qué pasa si yo quiero hacer inducción sobre este conjunto? 2, 4, 6, 8, 10, etc. No voy a hacer inducción sobre los naturales todos, sino como sobre este, que son los pares positivos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso se puede hacer inducción porque igual hay una idea de un primer elemento, que sería el 2, ¿cierto? El primer elemento. Y la idea del sucesor ya no es como tomar el número y sumarle 1, sino que es el siguiente es tomar el número y sumarle 2. ¿Se entiende? Entonces, el primer elemento ya no es el 1 estándar de los naturales, y el sucesor no es el mismo sucesor de los naturales, pero igual hay una idea de sucesor. Entonces, de todas formas, acá se puede hacer inducción, ¿me entiendes? También se puede hacer inducción, también. ¿Qué pasa con los enteros? En la idea de los enteros, como usted puede pensar, en los enteros también existe la idea del sucesor, como que cada número está justo pegadito al lado del otro, ¿no? Tengo el -1, después viene el 0, después viene el 1, y etcétera, ¿no? Entonces, como son alineados, los enteros, claro que la idea del sucesor es clarísima. El problema es que no hay un primer elemento. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si no hay un primer elemento, ¿qué se puede hacer? Lo que uno puede hacer, esto es como la generalización de la inducción, es hacer un reordenamiento. Pero esto ya igual es irse en la bola. Pero para mí es una cosa muy interesante. Para mí personalmente, que yo no sé si lo han visto en la clase, probablemente no. Que es precisamente reordenar los enteros. En vez de escribirlos así, -3, -2, -1, 0, 1, 2, etc. Casi estornudo. Uno puede hacer una reordenación y escribirlos como de otra forma. Por ejemplo, voy a partir con el 0, luego tomo el 1, luego el -1, luego el 2, luego el -2, luego el 3, luego el -3. Y si usted se da cuenta, ahí van a estar lo mismo todos los enteros, pero están reordenados. Y lo hice de una forma inteligente porque ahora sí hay un primer elemento, que lo definí como el 0. Pero en este contexto la idea del sucesor es distinta, si usted se fija. Porque ahora ya no es tan lineal como arriba. Aún así existe el concepto de sucesor, pero este es otro sucesor. Entonces quiero que entienda que, para responder la pregunta, se puede hacer inducción en contextos más generales, pero es mucho más complicado. Porque hay que establecer una reordenación. ¿Ya? Por lo tanto, si tú quieres hacer inducción en Z, ya es bastante más complicada la cosa. Así que, para este ejercicio, yo sugiero no hacerlo por inducción, sino que pensémoslo de otra forma. Ya, eso, hasta el momento. ¿Tiene alguna pregunta con esto? ¿Se entendió lo que quise decir? Perfecto. Uno puede incluso hacer inducción sobre cualquier tipo de conjunto numerable. Numerable, que es algo numerable, que son otras cosas que yo no sé si han estudiado. ¿Qué conjuntos son Sí, numerables y cuáles no? profe, en espacios métricos vimos numerable, no numerable, Claro, contable. precisamente. Las biyecciones, por ejemplo, entre Z y N. Muy bien. Entre Z, por ejemplo, también entre N y Q, ¿no? También hay una Sí, biyección ahí. Eso significa que uno puede hacer inducción sobre los racionales también, ¿sí? Pero claro, eso es mucho, mucho más sofisticado. Bueno, en fin. Entonces claro. ya, pensémoslo de otra forma, lo que me decías tú, claro. Lo que pasa es que, ya, muy bien, el n cuadrado menos 1, esto precisamente se puede escribir así, como n más 1 por n menos 1. Eso está muy bien. Ya, hay que demostrar que no importa cuál n tomes tú, mientras sea impar, esta cuestión es divisible por 8, ¿no? Eso hay que hacer. Claro, porque si impar más uno es par y impar menos uno también es par. Correcto, muy bien, eso es una muy buena Entonces observación. sería como 2 par por par es par y 8
debería ser divisible por un par, algo así. Vale, va por ahí muy bien la cosa. Claro, porque eso está muy bien. Observe que, claro, si el n es par, pues, perdón, impar, si el n es impar, este paréntesis entero es par. Lo mismo pasa con este otro paréntesis de acá, ¿cierto? Porque el n si es impar, menos 1 también me queda par. Entonces tengo una multiplicación de dos números pares. Eso significa que el n cuadrado menos 1 al tiro ya es divisible por 4, ¿cierto? Anotemos eso. El n cuadrado menos 1 es divisible por 4. O sea que el 4 divide a n cuadrado menos 1. Ya, pero yo quiero demostrar más que eso. Quiero que es divisible por 8, ¿cierto? ¿Qué le falta entonces para que sea divisible por 8? Si yo ya sé que es divisible algo por 4, ¿qué me falta para que sea divisible por 8? Un 2, precisamente. ¿Sí? Si tengo un número que es divisible por 4 y yo quiero que sea divisible por 8, ¿qué me falta entonces? Que se pueda dividir de nuevo por 2, ¿no es cierto? Precisamente, que de nuevo todo ese resultado yo de nuevo lo puedo dividir por 2. Eso significa que el total se puede dividir por 2 por 2 por 2, que es 8, ¿cierto? Por 2 tres veces. Entonces, nos falta asegurar que este objeto enterito se puede dividir de nuevo, una vez más se puede dividir por 2, ¿no es cierto? ¿Cómo aseguramos eso? Piénselo. Vamos a borrar esto de la inducción. Profe, y por ejemplo, si es que el n fuera 1, ahí daría 0. ¿No habría problema con eso? A ver, vamos a hacer esa de hincapié. Ya. ¿Qué pasa para n igual a 1? Está bien la pregunta. ¿Qué pasa para n igual a 1? Para n igual a 1, el n cuadrado menos 1 es 0, ¿cierto? La pregunta es, ¿8 divide a 0? ¿Sí o no? Ah, claro, sí. Claro que sí, pues porque el 0 se puede escribir como 8 por otro número. ¿Cuál otro número? El 0. Correcto. Entonces sí. Ah, ya entiendo. ¿Mm? Ya bien. Claro, ese es como un caso particular. Igual vamos a dejarlo así como acá arribita, por si acaso. Por lo menos para el n igual 1 así se cumple el ejercicio. Ya, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Hay que ver que este objeto se pueda dividir una vez más por 2. ¿Cómo podemos hacer eso? A ver. Ya, yo sugiero, le voy a sugerir una cosa. Vamos a suponer que los números impares se pueden escribir así, como 2 más 1. Este hecho aún no lo hemos demostrado, pero no es difícil de probar. Ya, se lo voy a comentar enseguida, pero vamos a asumir que esto es así. Entonces todos los números impares, por el hecho de ser impares, existe otro entero k que hace esta gracia. ¿Bien? Esto es como una especie de lema. ¿Se acuerda de lo que era un lema? Un lema es un resultado previo para otro resultado. ¿Mm? Eso va a estar así como entre paréntesis. Ya, vamos a asumir esto. Le sugiero hacer esto porque si lo muestro de esta forma va a entender lo que quiero decir. Entonces lo vamos a reemplazar acá adentro. Porque el n cuadrado menos 1 será, como bien dice al lado izquierdo, es n más 1 por n menos 1. Lo voy a reemplazar en los paréntesis.
¿Qué va a quedar entonces? N más 1 es 2K más 2, el primer paréntesis. Y el segundo paréntesis es 2K. ¿Sí? ¿Cierto? Va a quedar eso. El primer paréntesis queda 2K más 2 y el segundo paréntesis queda 2K nomás. ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar el 2 del primer paréntesis. Me va a quedar esto. 4 por K más 1 por K. ¿Sí o no? 4 por K más 1 por K. Ya. Eso muestra, observe lo siguiente, esto muestra inmediatamente lo que estábamos diciendo acá, porque justamente es un múltiplo de 4, ¿cierto? Porque es 4 por algo, eso es un múltiplo de 4, y ahí está súper evidente, es 4 multiplicado por otra cosa. Ya, pero yo quiero más que eso, ¿cierto? Quiero que sea un 8 por algo. Para que sea un 8 por algo, lo que hay que hacer es estar muy seguro de que ahora esto de aquí es divisible por 2. Porque si eso de ahí es divisible por 2, entonces el total enterito va a ser divisible por 8. ¿Ya? Eso hay que estar seguro. Entonces la pregunta es ¿por qué k por k más 1 es divisible por 2? K cuadrado más k es par. Ya, pero ¿por qué? Está bien, ¿ah? Hay que argumentar, pero ¿por qué? Precisamente eso es lo que hay que demostrar. ¿Por qué esa cuestión es par? ¿Ya? ¿Eso está bien? Sí, estoy de acuerdo. Sí, muy de acuerdo. Si k es impar, el cuadrado es impar también. Y si le sumo un impar, el resultado me va a dar par. Eso está muy bien. Y claro, en el caso de que el k fuera par, también va a resultar en algo par. Correcto, eso está muy bien. Entonces, independiente si el k es par o impar, esa multiplicación es par. ¿Mm? Eso está muy bien, ¿ah? Pero se lo voy a mostrar de otra forma. Porque esto que le voy a comentar es una argumentación súper clásica de teoría de números. Para que la vea por lo menos alguna vez. Lo que le voy a decir a continuación es algo que se ocupa mucho en teoría de números. Que es que, mire, tenemos esto, ¿cierto? Tenemos k por k más 1. Ya, eso nomás. Voy a achicar todo lo demás. Ignore todo lo anterior y nos vamos a quedar solo con eso. Tengo el k por k más 1. Tú no sabes quién es k, no importa eso. El k es un número entero arbitrario. ¿Mm? Ya. Si tú tomas un número entero arbitrario y lo multiplicas por el siguiente, por su sucesor, alguno de estos dos tiene que ser par. O el k es par o el k más 1 es par. ¿Cierto? Porque si el k es impar, el k más 1 es par. Y si el k es par, listo. ¿Está bien? Entonces, o un número, cuando tú tienes una multiplicación, ¿cierto? Dos números consecutivos, siempre que tienes dos números consecutivos, uno de los dos tiene que ser par, necesariamente. Po. Si uno de los dos es par, no importa cuál de los dos, si uno de los dos es par, la multiplicación de ellos es par. Porque toda cuestión multiplicada por un par te da un número par. ¿Mm?
¿Se entendió? Ese es un argumento súper, 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 súper usado para la teoría de números. Entonces, este K puede ser par o impar, no importa. Porque si es par o impar, este va a ser al revés. Este va a ser impar o par. En cualquier caso, la multiplicación de ambos va a ser par. Y eso termina el ejercicio, porque si esta multiplicación es par, entonces todo el total, el n cuadrado menos 1, va a ser 8 por algo. Lo que significa que es divisible por 8. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Preguntas? 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 Oh, lo hice muy grande. A ver. A ver. Como argumento al final del ejercicio ya. Pero tendrías que escribirlo así como lo dije yo, ¿bien? A ver, habría que escribir lo siguiente para este respecto. Si K es par, entonces K, que ya es un número par, multiplicado por K más 1 es par. Porque todo número multiplicado por algo par es par. Por otro lado, si K es impar, entonces K más 1 es par. Lo cual implica esto mismo de acá arriba. ¿Mm? Que al final de cualquier forma esta multiplicación va a ser par. Eso habría que escribirlo. ¿Cachai? Y este hecho que está marcado con rojo, junto con lo que está puesto acá con color verde, eso ambos implican que el n cuadrado menos 1 es divisible por 8. Lo único que falta por hacer, que es lo que yo le decía, es ocupar este lema. ¿Cómo sé que yo los números impares se pueden escribir así, como 2k más 1? ¿Por qué eso es cierto? Eso es rapidito de demostrar en todo caso. ¿Por qué eso es verdad? Ya voy a borrar todo, permiso, voy a borrar todo y quiero que prueben este ejercicio, que es el lema. Si tengo un número entero impar, entonces existe otro entero k, tal que n es 2k más 1. De hecho, esto es un sí, solo sí, ¿no es cierto? Sí, solo sí. Este es un buen ejercicio que Puede ser podrían demostrar. tipo, Dime. como n es impar, no, lo divide, que tiene que ver con la divisibilidad, ¿o no? Sí, claro, exactamente. Lo divide, o sea, todo número es divisible por 1, Claro. pero los impares no son divisibles por 2, entonces debe ir por ahí. Sí, tiene que ver con eso, justamente. Ya, hay una de las dos flechas. Piénselo que, claro, que hay un sí, solo sí, ¿no es cierto?
este implica este y este implica el otro, ¿no es cierto? Ya. Alguna de las dos flechas debería ser más fácil que la otra. ¿Cuál cree usted? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Cuál cree que es más fácil? Correcto, claro, de derecha a izquierda. Esto se llama la condición suficiente. La condición suficiente, de derecha a izquierda. Esa es más fácil, porque si la hipótesis en este caso es que n se puede escribir como 2 más 1, y hay que demostrar que este número no es divisible por 2. ¿Cómo demuestras que no es divisible por 2 entonces? Claro, suponiendo al revés, pues, ¿no es cierto? Por contradicción. Entonces, por contradicción, correcto. Tú supones que sí es impar. O sea, sí es. Claro, eso. Sí es par. Eso quise decir, que sí es par. Por contradicción, suponemos que n es par. Claro, entonces esto significa que existe otro entero, llamémosle, qué sé yo, L, tal que, ¿cierto? Que mi n se puede escribir como 2 por L, ¿no? Eso es la definición de ser un número par. Entonces el n es al mismo tiempo 2 por L y al mismo tiempo 2 más 1. Por lo tanto, me quedo con una ecuación que es así. 2 más 1 igual a 2L. Y eso es imposible, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es imposible? Porque si tú juntas los números 2 para el lado izquierdo o para el lado derecho, te va a quedar esto. 1 igual a 2 por L menos K, lo que significa que el 2 divide al 1. Y eso es terriblemente falso. ¿Sí? Lo que significa, claro, el 2 divide al 1. Eso no es posible. Ya, ahí tiene la implicación entonces para un lado. Espero que se haya entendido. Creo que no es tan difícil, por lo menos piénselo. Si tiene alguna pregunta me dice. Falta probar la otra flecha para el otro lado. Ya, bacán, gracias. Falta la otra flecha para el otro lado. ¿Mm? Claro, esto es más difícil porque tú tienes que asumir que un número es impar y demostrar que existe un K. ¿Cachai? Que es distinto. ¿Mm? ¿Cómo podemos demostrar ahora esta otra parte? Yo creo que deberíamos partir de la hipótesis de que el 2 no divide a n, por lo tanto n es distinto de 2 por algún k, algo así. Ya, está bien. Claro, eso está muy bien, ¿ah? Cuando puesto que la hipótesis, claro, la hipótesis es que el n es impar, lo que significa que el 2 no lo divide. Y esto es equivalente, vamos a hacer lo que dice Jürgen, que no importa cuál, para todo, pongámosle alguna letra, m, por ejemplo, para todo m, si tú tomas 2 por m, esa cuestión nunca va a ser el número n. No importa cuál m tomes, ¿no es cierto? Si lo multiplicáis por 2, eso nunca va a ser el número n. Eso significa que sea impar.
Lo escribo, es importante. No sé si esto nos va a servir en todo caso, pero es importante porque quiero que entienda que los cuantificadores, pues, ¿no es cierto? Acá hay un para todo. Y hay que demostrar un existe. Solo quería hacerle notar eso. Ya, le voy a Quizás dar la... suponer que no Dime, dime. existe, Ya, ok, suponer que no existe. Entonces, ¿cómo sería eso? tipo que no existe un can z tal que n es igual a 2,1. Ya, a ver. No sé si eso va a servir. No sé, no lo había pensado así. A ver, por contradicción, entonces. Claro, suponer lo contrario. A ver, por contradicción. Entonces uno dice que no existe ningún K tal que n se puede escribir así. Esto es lo mismo que decir la negación de esto. Esto es equivalente entonces a decir que para todo K en Z, el n nunca se puede escribir como 2,1. ¿No? Eso es lo que quiere decir. Entonces, claro, la hipótesis es, el n no es ni par. A ver, no, el n no se puede escribir como un múltiplo de 2 ni como un múltiplo de 2 más 1, ninguno de los dos al mismo tiempo. Claro, eso sería la... Y se puede tipo como reemplazar el n por el 2m. No, no podemos hacer eso. Porque ¿cierto? No es una igualdad, es una... ¿Cómo se llama eso? Una desigualdad. Voy a borrar la parte izquierda de la pizarra nomás. Le, le voy a dar una pista. Le voy a dar una pista. ¿Cómo se demuestra esto? La pista es que tienen que usar el algoritmo de la división. Ya, eso nomás le voy a decir. Ocupe el algoritmo de la división. ¿Qué me dice el algoritmo de la división? Ya, ok. Está bien. Estoy cachando que están como medio estúpidos, así que ya. Voy a borrar todo. La pista de ocupar el algoritmo de la división. Mire. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Le recuerdo, ¿ya? En general. Se lo voy a recordar y lo vamos a ocupar. El algoritmo de la división dice lo siguiente. Si tú tomas dos números cualesquiera, qué sé yo, un número A y un número B, cualquiera, mientras que el de abajo no sea cero, el B no sea cero, eh, siempre existe
siempre, 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 siempre existen, y de hecho son únicos, existen dos otros enteros que se llaman cociente y resto, que hacen esto, que el primero se puede escribir como el segundo por multiplicado por un cociente más un resto, y ese resto, tiene una particularidad, que el resto es un número positivo y menor estricto al b. ¿Mm? Más bien al valor absoluto de b, de hecho. Uno ocupa eso. Eso dice el algoritmo de la división. ¿Ya? Siempre que tú tomes un par de números donde al menos uno de los dos no sea cero, puedes hacer esa como descomposición, que el primero lo escribes como con respecto al segundo, ¿se entiende? El primero lo escribes con respecto al segundo. Siempre se puede hacer eso. Entonces, observe, mire, quiero que observe esta fórmula. Dice n igual a 2,1. Que eso es lo de la definición que entendemos como número impar, ¿no? Lo que queremos demostrar en realidad. Observe que se parece un montón a esto, po. ¿Sí? Como el algoritmo de la división dice un número multiplicado por otro, un número multiplicado por otro, más un tercero, más un tercero. ¿Se da cuenta que es muy parecido? A eso me refiero. Tiene que ocupar el algoritmo de la división, ¿ya? ¿De qué forma exactamente? Piénselo. Si n es impar, o sea no divisible por 2, al tomar b igual 2, el resto es distinto de 0. Sí, exactamente, por ahí va la cosa, mire. Se lo voy a mostrar. Ya. Imagínate, voy a tomar otra letra, una letra arbitraria, otro número cualquiera. Voy a tomar una m, ¿ya? Un número entero cualquiera. Ahora le voy a dar la respuesta. Tómate un número entero cualquiera, el que se te ocurra, cualquiera, no importa. Ese número voy a hacer el algoritmo de la división con respecto al número 2. ¿Cierto? Porque cuando hablamos de par e impar, estamos hablando de se puede dividir o no se puede dividir con respecto al número 2. ¿Cierto? Entonces voy a hacer el algoritmo de la división entre este m que es arbitrario y un número 2. Algoritmo de la división con respecto a 2. ¿Qué dice el algoritmo de la división? Dice que, de nuevo, existen otro par de enteros, necesariamente siempre, y son únicos, de hecho, Q y R, tales que cumplen esa ecuación que está ahí. Pero como es específica para el número 2, lo que va a pasar es esto. Que es que el m, que yo lo tomé arbitrario, el m, que era un número arbitrario, se puede escribir como 2 por un número Q más un número R. Y tiene que pasar que el R es mayor o igual que 0 y menor estricto que 2. Observe esto es súper importante. Todo número entero, cualquiera, se puede escribir así, como 2 por algo más otro más un tercero. Y precisamente como el R vive entre 0 y 2, no tiene muchas posibilidades esa R. La única que tiene posibilidades o vale 0 o vale 1. No hay más posibilidades.
¿Cachai? Esto significa que todos los números enteros, cualquiera, porque el m fue tomado arbitrario, este m que está acá, todos los números enteros, no importa cuáles son, siempre se pueden escribir así, como 2 por algo o 2 por algo más 1. ¿Sí? No hay más posibilidades y todos los números se pueden escribir de esa forma. En el primer caso es par y en el segundo caso es impar. ¿Cierto? Precisamente como dice el Jürgen. Claro, no, como tenemos por hipótesis que es impar, el resto no puede valer cero, porque si no sería par. Entonces caigo en la categoría de abajo y he demostrado el ejercicio. ¿Se entendió eso? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, bacán. Ya, pues, no sé si se quieren tomar una pausa o seguimos mirando los ejercicios. A ver, una pausa, ya. Perfecto, sí. Tómense una pausa nomás. Seguimos en unos 10 minutitos. Entonces, lo que estábamos viendo eran estos ejercicios. Hace frío, sí, está helado. Me fue a abrigar en todo caso. Ya, eso, no sé cuál de todos estos ejercicios le tienen que hacer ahora. Algunos son más fáciles que otros. Por ejemplo, el ejercicio 3, si usted se fija. No, mentira, no dije nada. No, no dije nada. No sé cuál de estos ejercicios les tienen que hacer a ustedes. Podría partir con el 2, me parece que el 2 es un buen ejercicio. El 4, a ver. La ecuación diofantina, x cuadrado menos 4y más 2, no tiene soluciones en z cuadrado. ¿Ya? Perfecto. Yo sugeriría partir con el 2, ¿ya? Porque el 2 Ya. no es, en realidad no es difícil. Pero claro, si quería hacer el 4 así como de una, igual está bien porque es como el ejercicio peludo, como que típico uno parte a veces con el más difícil porque después los otros son más fáciles, ¿no? Como que partir de más a menos. Yo en este momento sugeriría ir de menos a más. Trata de hacer el 2, traten de hacer el 2. Yo voy a pensar el 4 por mientras. Lo voy a anotar en la pizarrita por mientras. Dice 2. Tienes A, B y Z, números enteros, donde el Z es no nulo. Ya, ¿qué más? Ok, entonces es un sí solo sí. A divide a B, sí solo sí,
AZ divide a BZ. Yo creo que debemos partir del de derecha. De derecha a izquierda, decís tú. Sí. Ya. De derecha a izquierda, entonces. A ver. De derecha a izquierda. Ya. Hay que asumir, por lo tanto, que AZ divide a BZ. Esto significa entonces. ¿Qué significa? Entonces existe un entero, ¿cierto? Un K tal que ocupe la definición nomás, pues el segundo se puede escribir como el primero por este entero K. ¿No es cierto? Definición. ¿Qué hago ahora? Ley de cancelación de la multiplicación. Correcto. El Z con la Z se van, ¿no? Esto implica precisamente que B se puede escribir como A por K. Muy bien. ¿Y ahora? Definición otra vez. Correcto. Esto es claro. Esto es sí, solo sí. Correcto. El A divide al B. Que era lo que queríamos demostrar. Sí, está muy bien. ¿Cómo se probaría esto al revés ahora? La otra flechita. Para el otro lado. Para el otro lado, en verdad, es súper parecido. Súper parecido. ¿Ya salió? ¿Todo bien? ¿No? La lógica es muy similar. Es casi lo mismo. Ujú. Sí, sí, sí. Y ahora sí. Sí, ya. Claro, porque la lógica es muy similar. Es como tomar, ya. Tú dices, bueno, en este caso, A divide a B en la hipótesis. Esto implica que, de nuevo, existe otro entero, tal que, ¿no es cierto? El segundo se puede escribir como el primero por ese K. Y ahora que hay que hacer, la única diferencia con el desarrollo anterior es que antes había que cancelar, ahora hay que multiplicar, ¿no? Entonces pesco esta ecuación y la multiplico por z. Por lo tanto, lo que queda es esto, bz es igual a az por k, haciendo conmutatividad igual ahí. Eh, ah, ¿Qué estoy haciendo? Ahí sí. Entonces, de nuevo, esto por definición, chon chon, esto por definición significa sí, solo sí, el AZ divide al BZ. Listo. Cuadradito de la demostración.
Ya. Veamos el ejercicio 4. A ver, podríamos ver el ejercicio 4. Esto es más difícil, creo yo. Demostrar lo siguiente. La ecuación diofantina, esa, no tiene soluciones x, y en z cuadrado. Y el segundo es que eso, para cualquier n, el 4 no divide a n cuadrado más 2. Ya. No sé cuál de los dos quieren hacer primero. Los dos ejercicios del 4 son bien diferentes entre ellos. Em, pero claro, algo se parecen de todas formas. De todas formas tienen una cosa similar. Tiene que ver precisamente con unas cosas que se llaman ecuaciones diofánticas. ¿Les hablaron en clase de lo que es una ecuación diofántica? O diofantina también lo pusieron. ¿Saben lo que es eso? Una ecuación diofantina. Es cuando X por Y es 1, algo así. O sea, no sé si es eso. Ya, no exactamente. Una ecuación diofantina o diofántica, bueno, el nombre viene de Diofantos, que es un matemático griego de la antigüedad. ¿Ya? Se le atribuye a Diofantos muchas cosas, pero en particular ese personaje hizo muchos aportes en teoría de números. Y lo que a él más le interesaba era tomar todos los fenómenos que aparecían, pero con números enteros. ¿Ya? Entonces, si tú lo piensas, a ver, espérame. Voy a compartir pantalla. Porque la ecuación es esta, es x cuadrado menos 4y más 2 igual a 0. Esa es la ecuación. Esa es la ecuación que si tú lo piensas, esta ecuación es una parábola. En R. En R. Pensemos en los números reales. En los números reales, si tú despejas la y, te queda algo así como menos x cuadrado. No. Queda como x cuadrado más 2 partido por 4. Y eso es una parábola. Es una parábola. En R. ¿Ya? Pero lo que pasa es que por eso se llaman ecuaciones diofantinas, reciben ese nombre cuando los x y las y, las variables, ya no son números reales, sino que son enteros. Entonces, cuando esto es una ecuación en z, se llaman así, ecuaciones diofantinas. Ese es el nombre que recibe, ¿vale? Entonces, esta es una especie de parábola discreta, lo que significa que es una cosa como así. ¿Vale? Una parábola usted la conoce, que es así. Eso es una parábola en R. ¿Ya? Una parábola discreta sería como tomar esta misma parábola, pero discretizarla, es decir, lo voy a hacer con otro color, con color azul. Tomar así como puntos sueltos. ¿Ya? Una cosa así. Algo así va a ser como la respuesta. Eso es una parábola discreta. Bueno, en fin, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es que esta ecuación que está acá me llamó la atención a mí en particular porque es una parábola. Curioso igual. En fin. Ya, tenemos esta ecuación. Eso es una ecuación de Fantina. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? Porque ya no es lo mismo que en los reales, pues de hecho es bastante diferente. Estas cosas se resuelven con un método. Tienen una forma para hacerse en Z. ¿Saben hacer esto? Creo que no. Ya. Déjame pensar una cosa. Déjame ver, revisar si es que vieron algo de este tema. Parece que no. Claro, no, igual el profesor se adelantó con esta pregunta. Lo que pasa es que esto es parte del curso en todo caso, que más adelante uno estudia en general, se hace un estudio de estas ecuaciones, que son así, ax más bi igual a c.
donde la X y la Y son las incógnitas y la A, B, C son números enteros. Y la X y la Y también son números enteros. En este tipo de ecuaciones de dos variables se llaman, claro, ecuaciones diofantinas de primer grado. Y esto lo vamos a ver más adelante, que es un estudio, cómo se estudian estas ecuaciones, ¿ya? Cómo se resuelven estas ecuaciones. Entonces, claro, el profesor te hizo un adelanto para que veas eso como antes, así como, mira, esto lo vamos a ver después. Entonces, claro, en ese contexto, esta ecuación es así. Voy a tirar el 2 para el otro lado, ¿vale? Voy a dejarlo así, como x cuadrado menos 4y igual menos 2. Pero más encima una ecuación cuadrática, a ver. A ver, déjame pensar. ¿Cómo probar que esto no se puede resolver en Z? Lo que se me ocurre que podríamos hacer, bueno, en fin, lo que se me ocurre que podríamos hacer sería hacer esto, mire, voy a tomar el menos 4y, lo voy a pasar para el lado derecho, ¿ya? Lo que tenemos es esto, x cuadrado más 2 igual a 4y. ¿Mm? Ya. Hay que demostrar que no existe ningún xy que satisfaga esto. En otras palabras, observe que esto es equivalente a decir que el 4 divide al x cuadrado más 2. ¿Cierto? Porque estoy multiplicando el 4 por algo y eso me da el x cuadrado más 2. Y eso es la pregunta 2 del mismo ejercicio. ¿Se da cuenta? Voy a compartir la pantalla. La parte 2 dice lo mismo. El n4 no divide a un número al cuadrado más 2, que es lo mismo que estaba escrito recién. Entonces estos dos ejercicios son equivalentes el uno del otro. ¿Ya? Son totalmente equivalentes. ¿Ok? Si demuestras uno, tienes demostrado el otro. Y viceversa. Porque es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué el 4 no divide al cuadrado de un número más 2? ¿Cómo demostramos eso? ¿Cómo podemos demostrar eso? Yo lo que se me ocurre hacer, no sé si qué estarás pensando tú, ¿ah? Igual, si es que tienes alguna idea me dice, a mí se me está ocurriendo algo, ¿no? ¿Alguna idea? ¿No? Por ejemplo, si x es 3, Ya, sería 9 más 11 y el 4 no el 11 es impar. Quizá va claro. por ahí, como decir que si es, ¿qué pasa si es par y qué pasa si es impar? A ver, veamos eso ya. ¿Qué pasa si el x es par? Vamos a hacer los dos casos por separado. Acá arriba voy a escribir el x par y qué pasa abajo si el x es impar. Veamos esa situación, a ver si nos sirve de algo. Quizás haya que pensarlo de otra forma.
En todo caso, es una buena manera de pensarlo. Si el x es par, bueno, entonces el x se puede escribir como un 2 por algo. Pongámosle una k, 2 por k. Lo reemplazo. Por lo tanto, voy a tener esto, ¿cierto? Esta ecuación de acá va a quedar, por lo tanto, como 2 por k al cuadrado, esto es 4k cuadrado, ¿cierto? Más 2 igual a 4i. ¿Ya? Tengo eso. Eh, lo cual, si lo factorizamos por 2, nos queda algo así, ¿no? 2 por 2k cuadrado más 1 igual a 2i, perdón, a 4i. Que se puede, sí, voy a escribirlo así como 2 por 2i. Porque ahí podéis cancelar los 2, ¿cierto? Ley de la cancelación. Chun, chun. Y va a quedar algo un poquito más simple. Que es 2k cuadrado más 1 igual a 2i. Y ahí uno podría empezar a jugar con esta ecuación porque igual tiene harto sentido trabajarlo así. En el caso de que el x es par, que esto es contradicción al toque, po, ¿cierto? Por lo que habíamos dicho antes. Porque si tú pasas el 2k cuadrado, lo que vais a obtener es esto. 2 por, bueno, i menos k cuadrado. Lo cual es contradicción. Porque significaría que el 2 divide al 1. Entonces el x no puede ser par. Lo que nos implica necesariamente que es impar. Y ahora hay que probar qué pasa en el caso impar. Ya vamos bien en todo caso. ¿Qué pasa en el caso impar? A ver, voy a achicar esto de aquí. En el caso impar, veamos, tengo que el 2 se va a poder escribir como un 2k más 1. Entonces, bueno, tomamos el x al cuadrado, el cuadrado de 2k más 1, el cuadrado de 2k más 1 será 4, 4k al cuadrado más 4k más 1 más 2 igual a 4i. Lo cual es 4k al cuadrado más 4k más 3 igual a 4i. Y esto desde ya va a ser una contradicción porque todo es un múltiplo de 4 excepto ese 3. ¿Cierto? Todo va a ser un múltiplo de 4 excepto ese 3. Porque si tiro el 4i lo tiro para el lado izquierdo y el 3 lo tiro para el lado derecho, lo que va a pasar es esto. 4k al cuadrado más 4k menos 4i es igual a menos 3. Y por lo tanto, si factorizo todo por 4 a este lado, me va a quedar que el 4 divide al 3. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Esto implica que el 4 divide al menos 3, lo cual es imposible. Listo, fin de la demostración. Sí, estaba muy bien pensarlo así, ¿eh? Si el x es par o impar, en cualquier caso no va a resultar la cosa, independiente de cuál es la y que uno tomara. Sí, está muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No existe X e Y? Exactamente. Sí, mira, permiso, voy a dejar de compartir pantalla. Vuelvo al ejercicio, dice, demostrar que la ecuación no tiene soluciones en x e y. ¿Cachai? Precisamente eso es lo que acabamos de argumentar, que ningún x y satisface esta ecuación. ¿Más preguntas?
¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Está bien? Pero F, y decimos que x cuadrado más 2 es distinto de 4i para algún i, como devolviéndonos A ver, pero a la ¿dónde? ecuación. A esta ecuación de acá al principio, ¿esa? Sí, Ya. Lo que, claro, lo que como esa ecuación no se cumple para ningún x y para ningún y, uno cómo debería escribir eso. Permiso, voy a borrar todo. Deberías poner así. X cuadrado más 2 es distinto de 4y, ¿cierto? Y esto tiene que ser para todo x y para todo y en z. Esa es la conclusión. ¿Está claro? ¿Sí? sí, gracias. Ya. Sí, pues claro, igual es importante en todo caso es el tema de los cuantificadores, ¿no es cierto? Si es que un existe, si es que un para todo, hay que tenerlo clarito. Bueno, yo creo que podemos dejar el taller hasta aquí nomás, me parece bien. Sí, estamos listos. Este tema de la divisibilidad yo creo que es mucho más sencillo y más amigable que lo anterior de los axiomas de Peano. De aquí en adelante la materia es bastante diferente. Van a ver que de aquí en adelante es súper distinto. ¿Ya? Y a mi juicio, a mi gusto, esto es mucho más como un juego. Ahora es como mucho más livianito. Así que eso. ¿Está bien? ¿Nos vemos la otra semana? No, mentira. La otra semana no hay clase. Nos vemos la semana siguiente. Que estén bien, cuídense. Chau, chau.